Buenas tardes compañeros y profesores, mi nombre es Lina Usuriaga. En esta ocasión vamos a hablar el tema de caracterización física del baloncesto, guiados por nuestro docente José Albeiro en el área caracterización de los deportes de conjunto e individuales, programa entrenamiento deportivo. Comenzamos diciendo que el baloncesto es un deporte de equipo, entre dos conjuntos de 5 jugadores cada uno que se enfrentan durante 4 cuartos o 4 periodos de 10 minutos. En algunas competencias no van a ser 10 sino 12 minutos. Con el objetivo de anotar puntos introduciendo un balón en la canasta del equipo contrario. En esta imagen vemos ilustrado muy bien el concepto. Sistemas energéticos en el baloncesto. El baloncesto es un deporte mixto, donde tiene metabolismo aeróbico y anaeróbico, produciéndose demandas alternativas de las tres vías predominantes de energía. Entonces, según autores, el sistema predominante es el sistema anaeróbico, con un 60%, donde se utiliza el ATP-PC. También la glucosis aeróbica con un 20% y el sistema aeróbico con otro 20%. Entonces, antes de entrar a la caracterización física, vamos a definir un poco qué son estas capacidades físicas. Y es que estas no son más que los componentes básicos de la condición física y por lo tanto son elementos esenciales para la prestación motriz y deportiva. Entonces, si nosotros queremos mejorar nuestro rendimiento físico, debemos trabajar, desarrollar estas capacidades físicas que son, fuerza, tenemos la velocidad, tenemos la resistencia y tenemos la flexibilidad. Se puede decir que una buena condición física es fundamental para que tanto el jugador como el equipo de baloncesto logren un máximo rendimiento tanto técnico, táctico y psicológico. Ahora sí entramos en la caracterización física. Este señor Comas en el año 1991 expone unas capacidades físicas que se ven dentro del baloncesto. Esto él lo hace en su libro o manual que se llama Baloncesto más que un juego, preparación física. Entonces este señor dice que la fuerza, la velocidad y la resistencia son las capacidades que se ven en el baloncesto. Sin embargo, también tenemos esta otra capacidad que, aunque este señor no la menciona, más adelante vamos a ver qué grado de importancia cumple dentro del baloncesto. Entonces comenzamos con la primera y tenemos la fuerza. González y Gorastiaga definen esta capacidad, definen la fuerza, como la capacidad de producir tensión que tiene el músculo al activarse. Gosser y Müller en el año 1999 dice que la fuerza representa la capacidad de un sujeto para vencer o soportar una resistencia. Muy bien, acciones en el baloncesto. La fuerza la vemos en todos lados. Nosotros hasta para sentarnos necesitamos fuerza. Entonces, cambios de dirección y cambios de ritmo. Ahí tenemos la fuerza. En los saltos, tanto en los tapones, en las entradas, en los rebotes, etc. En los lanzamientos a la canasta o un paso al compañero, también tenemos la fuerza. A ver, es vital, la fuerza es vital en el deporte. La fuerza es vital en este deporte, ya que, por ejemplo, a la hora de hacer un bloqueo a un compañero, necesitamos la fuerza para que el otro adversario aguantara ese empuje, por ejemplo. A la hora de penetrar también tenemos que entrar con fuerza, potencia y todo eso. A la hora, por ejemplo, de ganar una posición para recibir un pase de un compañero.
Tipos de fuerza a trabajar en el baloncesto. Tenemos entonces el estático explosiva, que se ve reflejada en los saltos y en los lanzamientos. Tenemos también la reflejo estético explosiva, que la vemos en los cambios de ritmo, saltos. Tenemos la fuerza explosiva. Muchos autores dicen que esta es la fuerza fundamental en el baloncesto. Entonces esta fuerza explosiva influye directamente en la potencia del salto de una o dos piernas, así como en el lanzamiento también. Bueno, en segundo lugar, la velocidad. La velocidad es la capacidad de realizar acciones motrices en el menor tiempo posible. En el baloncesto se caracteriza pues por ser un deporte que se juega a gran velocidad. Entonces, en la velocidad influye la técnica, la resistencia y la fuerza. Velocidad en los deportes. Entonces, tenemos la velocidad de reacción. Esta velocidad de reacción la podemos definir como el tiempo que transcurre desde que un jugador recibe el estímulo hasta que aparece la respuesta de dicho estímulo. Por ejemplo, en el baloncesto es importante que un jugador esté pendiente del balón, esté pendiente del compañero, de sus compañeros y esté pendiente de sus rivales. Entonces esos serían estímulos visuales. Además tiene que estar pendiente de lo que dicen sus compañeros y del silbato del árbitro. Ahí estaríamos hablando de estímulos auditivos. También tenemos la velocidad gestual. Esta velocidad gestual se puede definir como el tiempo que un jugador emplea en realizar un gesto técnico. Por ejemplo, en la imagen vemos un jugador que está driblando el balón con ambas manos por debajo de las piernas. Entonces, es lógico que mientras un jugador afine más, entre más un jugador afine más la técnica, la va a poder hacer con mayor velocidad. También tenemos la velocidad de desplazamiento, y esta es aquella que permite recorrer una distancia en el menor tiempo posible. En el baloncesto los desplazamientos son cortos y continuos. Entonces, para resumir ya este tema del baloncesto, los autores lo que dicen es que específicamente en este deporte se prepara al jugador en la velocidad de reacción, velocidad máxima en distancias cortas, aceleraciones, velocidad en la ejecución de los movimientos técnicos que tengan que ver con el móvil o sin el móvil. En el tercer lugar tenemos la resistencia. La resistencia está definida como la capacidad de tolerar el cansancio más la capacidad de una recuperación rápida ante una fatiga, por así decirlo. Resistencia en el baloncesto. Como ya lo había mencionado anterior, el baloncesto tiene una exigencia de carácter metabólico mixto. Eso quiere decir que tiene unos requerimientos de resistencia aeróbica y un gran porcentaje de acciones rápidas cuyo metabolismo es anaeróbico. Entonces definimos la resistencia aeróbica como la capacidad de un ser humano de llevar a cabo un esfuerzo de intensidad media o leve en un tiempo extenso. Y la resistencia anaeróbica, la capacidad de realizar un esfuerzo muy intenso por un tiempo breve. Si le ponemos un ejemplo a esto, se podría decir entonces que en el baloncesto la resistencia aeróbica será la que va a permitir al jugador trotar por el campo durante los 40 minutos. Y la resistencia anaeróbica es la que va a permitir hacer, por ejemplo, 4 contraataques seguidos, o bajar a defender con fuerza, o rotar un balón y correr al contraataque, etc. Esta capacidad de resistencia es importante porque va a permitir mantener un alto ritmo de carrera en los 40 minutos de la competencia.
flexibilidad. Muy bien. La flexibilidad es la capacidad que tienen las articulaciones para realizar movimientos con mayor amplitud posible. Hay que tener en cuenta que la flexibilidad no genera movimientos, sino que lo posibilita. Flexibilidad en el baloncesto. Entonces, como en toda modalidad deportiva, la flexibilidad es importante, es fundamental para obtener el máximo rendimiento de los jugadores. Esta, como ya lo habíamos dicho antes, es una capacidad que permite realizar movimientos de gran amplitud y sirve para el desarrollo de capacidades como la fuerza y la velocidad. La flexibilidad entonces mejora el rendimiento, influye en la recuperación y en la profilaxis. Esa es una propuesta de sus componentes que tienen un orden de importancia, según el doctor Julio Calleja en el año 1998. Entonces lo que hace es tomar la fuerza, la velocidad y la resistencia y le ponen, según sus manifestaciones, la importancia dentro del baloncesto. Entonces comencemos, por ejemplo, fuerza. Fuerza máxima. Este autor expone que la fuerza máxima es poco importante a comparación con la fuerza explosiva, que dice que es importante, y vemos la fuerza elástico refleja, dice que es muy importante. Miremos en la resistencia. En la resistencia él dice que la resistencia específica y de competición es muy importante, que la resistencia aeróbica dice que es poco importante. Pues la velocidad, en la velocidad gestual, que es muy importante, y la velocidad acíclica, que también es importante. Bueno, como conclusión, ¿qué podemos decir? Que todas las capacidades físicas antes mencionadas son fundamentales para obtener el máximo rendimiento de los jugadores de baloncesto. Por ejemplo, si un jugador se encuentra en malas condiciones físicas, eso es obvio que va a afectar su rendimiento de una manera negativa, tanto en las competencias como en entrenamientos. Entonces, si nosotros queremos tener una buena condición física, debemos trabajar la resistencia, la velocidad, la fuerza y la flexibilidad. Listo. Estas son mis bibliografías donde me basé para presentarles esta exposición de la caracterización física del baloncesto.